Me di cuenta la primera vez por un detalle ridículo: el olor de mi billetera. El cuero siempre olía a aceite de linaza y a los años que pasé en la línea de montaje, pero aquella mañana, 14 de febrero de 2025, a las 6:12, tenía un rastro leve a colonia barata y cerveza rancia. No era mío. Tampoco de mi hija. Y definitivamente no era un accidente. Abrí la billetera sobre la mesa de luz, conté en voz baja con mis dedos torpes de 68 años y anoté la cifra en un papel que doblé 2 veces y guardé bajo el vaso de agua. Faltaban $1000 exactos. Sé sumar. Sé restar. Y sobre todo, sé reconocer un patrón cuando lo tengo delante. 4 décadas de ingeniería en Detroit no te dejan el oído fino para la música, pero te vuelven implacable con los números y los hábitos. Puse el papel bajo el vaso como si fuese un pequeño anzuelo. Cerré la billetera. Y respiré hondo, como si el aire fuese un tornillo que uno ajusta hasta que deja de vibrar. Antes de seguir, déjame pedirte algo de corazón. Si esta historia te agarra del estómago y te tiene con los ojos abiertos, apóyame ahora mismo. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios qué hora es donde estás escuchando esto. Ese pequeño gesto tuyo me ayuda a que más gente escuche lo que voy a contar. Bien, sigamos. Bajé las escaleras despacio, cuidando la rodilla izquierda que desde 2019 me avisa cuando cambia el clima. En la cocina, el reloj digital marcaba 6:27. Ellen, mi hija, tarareaba una canción antigua de la radio mientras volteaba el tocino en la sartén. Llevaba el mismo recogido sencillo que usa desde la secundaria, un gesto que siempre me recuerda a su madre cuando tenía 20 y creía que todos los inviernos iban a ser amables. «Buenos días, papá», me dijo sin mirarme todavía, concentrada en no quemar la segunda tanda. «El café ya está listo». Ellen, apoyé la mano en el respaldo de la silla y sentí, como un golpe seco contra la madera, el peso de la pregunta. ¿No viste mis ahorros? Había guardado dinero, y hoy faltan 1000. La espátula se detuvo a mitad de camino. Se giró. Sus ojos, verde claro, hicieron lo que hacen desde que era niña. Buscaron primero preocupación en mi cara, y después una salida posible para evitar el conflicto. ¿1000? Repitió, bajito. No, papá. Yo no tomo nada de tu cuarto. ¿Estás seguro de no haberlos usado? ¿El seguro del coche, la farmacia? Lo que dolió no fue la duda en sí. Fue darme cuenta de que, sin decirlo, ya me colocaba en esa categoría que mi yerno mencionaba en voz demasiado alta cuando creía que yo no escuchaba, los viejos que pierden las cosas y acusan a cualquiera. Mantuve la voz firme. Estoy seguro. No nos dio tiempo a más. Se asomó en el umbral del comedor con la camisa del día anterior arrugada, el cierre del llan sin abrochar y el aire de quien siempre llega tarde y necesita que el mundo se mueva para él, Cleo. Cuando lo conocí, a finales de 2024, me dio la mano con fuerza medida, miró de frente y dijo gracias. 2 meses después, ya había aprendido a entrar sin hacer ruido donde no lo llamaban. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, sin buenos días, con esa risa seca que tiene para el conflicto fácil. Dinero, dije. Faltan 1000. Cruzó los brazos, se apoyó en el marco, inclinó la cabeza justo lo necesario para parecer ofendido y dejó que su tono hiciera el resto. ¿Otra vez dinero? Señor Hargrove, trabajo 16 horas para sostener esta casa. No necesito tocar lo suyo. No respondí. Miré sus manos. Manos limpias. Sin marcas de taller. Sin óxido en las uñas. Sin la piel reseca que deja el invierno cuando cargas cajas en un depósito sin calefacción. Manos de alguien que dice que carga, pero que mueve otras cosas. Cleo, intentó mi hija, poniendo el cuerpo como pared entre nosotros. Seguro aparece. Papá, no acuses. El olor del tocino se volvió repentinamente dulzón. Me aparté, serví café, y pensé en silencio, puedo tolerar el ruido. No la mentira. Esa noche, en la sala, fingí leer el periódico. Cleo iba y venía cerca de la ventana, mirándose de reojo en el reflejo oscuro. Cada tanto se ordenaba el pelo, acomodaba la camisa, como si el vidrio le devolviera una imagen que necesitaba ajuste continuo. Ellen, como siempre, doblaba la ropa limpia en pilas metódicas,
una de las pocas estructuras que logramos conservar los tres bajo el mismo techo. Ellen, dijo él, ensayando una sonrisa que parecía de catálogo. Cierra los ojos. Tengo algo. La caja de terciopelo no era de las baratas. Y el brillo que salió cuando la abrió, menos. Reconozco el oro como reconozco el sonido de una correa floja en una polea. 18 quilates, por lo menos. En Detroit hay joyerías que parecen iglesias, y yo he pasado por todas con Marta, mi esposa, antes de que se fuera en 2022. Eso que tenía Ellen en las manos no salía de un puesto en la calle. ¿Te gusta?, dijo Cleo, pavoneándose un poco, poniendo él mismo la cadena sobre el cuello de mi hija. Estuve trabajando extra el fin de semana. Doble paga. Ya sabes, cuando uno quiere, puede. ¿Dónde?, pregunté sin subir el tono. Depósito en 8000. Cargas peligrosas. Ford. Pagan bien, respondió de memoria, como quien estudió un libreto. Podría haberlo dejado ahí, pero a veces el silencio correcto es la llave que suelta la primera pieza. No dije más. No dije que esa tarde había pasado frente a ese depósito y que, a causa de una huelga, el lugar estaba vacío, con candado y un cartel que decía cerrado hasta nuevo aviso. Lo dejé exhibirse. Hice el cálculo. Cadena de, pongamos, 800. Dinero faltante de 1000. Un hombre que trabaja de verdad para darle un gusto a su mujer no compra lujo antes de pagar lo que se come. Un ladrón que necesita tener contenta a su mujer, sí. Subí a mi cuarto temprano, con el sonido de sus risas mezcladas tropezando por las escaleras. Me senté en la cama con la billetera en la mano y el calendario de pared que colgaba desde enero. Abrí en febrero, marqué el 14 con un círculo rojo y anoté al costado, -1000. Cadena 18K. Después me obligué a dormir. La segunda vez ya no hubo dudas. Fue el 5 de marzo, 8-3, un miércoles con viento cortante que traía nieve vieja desde el norte. La suma era más pequeña, 500. Pero ese -500 tenía la brutalidad de lo irrefutable. 2 golpes hacen coincidencia, el tercero, sistema. Cleo salió a las 7:30 exactas. Lo escuché en el baño a las 6, afeitándose y, lo juro, tarareando. A las 7:28 soltó una carcajada con el celular, como quien celebra con otro una broma de niños. A las 7:31 las ruedas de su camioneta cruzaron el hielo del cordón. A las 8:03, mi billetera pesaba 500 menos. Me levanté con una lentitud aprendida y marqué en el calendario, mayo de 03, -500. Me puse el abrigo, las llaves en la mano, y bajé a la cocina. Ellen acababa de salir hacia el supermercado donde hace inventario cada primer miércoles de mes. Tenía la casa para mí y un enojo que había dejado de buscar excusas. Llamé a una tienda de electrónica del centro. La chica que atendió sonaba joven, rápida, como alguien que conecta cables con las manos y con el cerebro. Busco una cámara pequeña, discreta, buena de noche, que se active por movimiento. Y si tiene aplicación en el teléfono, mejor. Tenemos varias. Modelo con visión nocturna, 180p, inalámbrica, batería de 12 horas. Graba con fecha y hora. ¿Para casa? Para una habitación, dije. Para mi habitación, pensé. La compré en Techworld, Woodward Avenue, 942. Salí con la caja blanca dentro de una bolsa transparente. Mientras caminaba de regreso al coche, mi reflejo se movió en el vidrio de un local de alquiler de trajes. Por un segundo me vi como me ven los demás, un viudo canoso con manos grandes y un abrigo bien cuidado. La clase de hombre al que algunos le hablan alto para que entienda y otros directamente ignoran. Me sostuve la mirada. No hoy. Instalé la cámara después del mediodía. Cerré las cortinas, apagué la luz, conecté, probé, ajusté. Las cosas hay que hacerlas bien a la primera si quieres que funcionen cuando de verdad cuentan. Busqué el ángulo que cubriera la mesa de luz y la silueta del vaso de agua. La escondí detrás de un portarretrato de 2018, el de la boda de Ellen. Volví a abrir las cortinas. En la pantalla del teléfono se veía nítido, con el reloj digital superpuesto abajo a la derecha. Puse la sensibilidad en medio.
Caminé una vez frente a la mesa. Llegó la notificación. Perfecto. Devolví a la billetera 300, la tentación justa, y dejé que la casa respirara. Dormí a medias, oyendo cada crujido que conozco desde que vivo aquí, la madera del pasillo que cede en el tercer tablón, el ruido del calefactor cuando corta, el golpe seco de la puertita del ático cuando la ventana del baño está abierta. A las 2:47, la puerta de mi cuarto se abrió con la suavidad de quien ha ensayado. Lo supe por el cambio sutil en la presión del aire y porque, aunque uno no lo reconozca, sabe cuando alguien mete una sombra en tu sueño. No abrí los ojos. Dejé que la pantalla trabajara por mí. A las 6:05, cuando la luz de la calle ya era una promesa de día, tomé el celular. Había un video nuevo. Tocar, reproducir. El infrarrojo devolvió la escena en blanco y negro, clara como un juicio. Cleo empujó la puerta con la cadera, caminó hasta la mesa, tomó la billetera, contó los billetes, los dobló en dos, los guardó. Miró el vaso. Lo levantó con cuidado, como para no hacer ruido. Y entonces lo hizo. Escupió dentro y dejó el vaso exactamente donde estaba. No te puedo explicar la sensación exacta de ver a un hombre escupiendo en tu agua en tu propia casa. No es asco solamente. Es otra cosa. Es que te toquen el nombre encima de la frente con las manos sucias. Volví a mirar la escena. 1, 2, 3 veces. No por morbo. Por certidumbre. Por si a futuro alguien decía, estás exagerando. Guardé el archivo en la memoria del teléfono y en la nube. Lo etiqueté con fecha, hora y un título que no olvidaré. Acto 1. Robo y agravio. No fui al trabajo. Ya estoy retirado desde 2020. Pero tengo un amigo de fábrica que, cuando todo se iba al demonio, mantenía la voz como si diera clase. Jim. Llevamos 20 años compartiendo café aguado y broncas. Lo llamé a las 6:23. Jim, le dije, necesito que me escuches. Lo tengo grabado. No solo me roba. También, me costó decirlo en voz alta, también hizo algo más. ¿Estás seguro, Lester? Lo estoy. Entonces decide qué clase de justicia quieres. La verdad sin cirugía no existe. Si la vas a mostrar, la vas a mostrar entera. No me apresuré. Miré el calendario. En el cuadro de enero marqué 3 cruces rojas donde ahora veía, con claridad tardía, las primeras faltas de respeto. El 15, vejez, el 28, dinero, el 31, ayudar o estorbar. En febrero, además del círculo rojo del 14, marqué el 26 cuando me dijo, con tus reglas, esta casa es una prisión. En marzo, 5 marcas. Mi letra, de trazo fino. Mi paciencia, en caída libre. Ese mismo día por la tarde, cuando Ellen se fue a su turno de inventario y Cleo salió diciendo overtime, conduje hasta una tienda de bromas que vi por internet, Pranksters Paradise. El letrero era un carnaval. Entré con la cara seria que uno lleva a firmar papeles. La dependienta, una chica con cabello morado y aretes que tintineaban, alzó las cejas. Busco un objeto que deje una enseñanza, dije. No quiero hacer daño. Quiero que recuerde. Me enseñó una billetera que parecía real. Carga una batería de 9 voltios. Descarga segura. Molesta. No lesiona. La probé en mi palma. El cosquilleo fue corto, pero despiadado. Sonreí por primera vez en varios días. Me la llevo. Y billetes para cine. Realistas. Tenemos prop money, dijo. Se ve real a la luz normal. Con marcas internas que dicen, solo para filmación. ¿Cuánto quiere? 300 en apariencia, respondí. Lo demás lo pone la historia. Pagué con dinero real. El recibo decía 5 de marzo de 2025, 17:54. Al subirme al coche, guardé la bolsa en el maletero como quien guarda un arma que no quiere pero sabe usar. Conduje de vuelta sintiendo que la ciudad era la misma y sin embargo todas las calles me llevaban al mismo lugar. A mi habitación, a mi mesa de luz, a esa línea de 8 dígitos en el reloj del video. La cena fue de estofado y tensión. Cleo miraba el plato sin ganas. Ellen buscaba, con cada pregunta, un puente que nunca llegaba al otro lado. Papá, ¿qué estuviste haciendo toda la tarde en el garaje?
dijo ella, con esa calidez que cree que todo se puede arreglar con un mantelecito nuevo. Ordenando. Cuando uno ordena de verdad, encuentra lo que otros creen que está escondido. Cleo hizo un gesto mínimo con la mandíbula. Me miró apenas, como quien calcula distancias por si necesita correr. Decidí entonces algo que quizá te parezca innecesario, pero que a mí me salvó de decir cosas de las que me arrepentiría. No lo iba a acusar en la mesa. No iba a regalarle la humillación pública. Aprendí en la planta que hay cosas que se resuelven con apretar un tornillo, y otras que necesitan bajar toda la línea de producción y hacer silencio. Aquello era de lo segundo. Subí a mi cuarto a las 22:18. Puse la billetera nueva en la mesa, cargada con los billetes de utilería, predoblados para quedar igual que los reales. Conecté el sistema para que, en cuanto se moviera, el teléfono me avisara con una vibración larga. Me metí en la cama. Cerré los ojos. Y esperé. A las 1:57, un paso. A las 2:02, otro. A las 2:13, la puerta. A las 2:14, el aire en mi cara cuando alguien casi roza tu respiración para comprobar que duermes. A las 2:15, su mano tocó la billetera. A las 2:16, el primer ahogado. Y el golpe sordo de los billetes falsos cayendo sobre la alfombra. Encendí la lámpara como quien enciende un switch en una prueba de banco. ¿Qué haces en mi cuarto a las 2:15, Cleo? Se quedó quieto, con la mano temblando más por la sorpresa que por el cosquilleo. Miró el suelo, miró la billetera, miró el vaso como si fuera una cámara. Yo, el actor que ensaya desde chico, puse cara de sueño, y espera, y paciencia. Vine por agua, dijo, sin que le temblara la voz. Si algo tiene bueno este tipo de mentirosos es que ensayan tanto sus mentiras que le salen fluidas. ¿Y los billetes en el piso? Pregunté. Son falsos. ¿Te diste cuenta? Se tragó la respuesta. Lo dejé vivir 10 segundos incómodo. Después tomé el celular y, sin teatralidad, le enseñé el video. Toqué play. La luz blanca y negra rodeó la escena. Su rostro. Su mano. La billetera. El conteo de billetes. El gesto. El escupitajo. No gritó. No pidió perdón. No admitió. Hizo algo peor. Intentó convencerme de que mis ojos eran míos solo cuando le convenía. Está editado. No se puede editar el olor de la colonia, dije. Ni el sonido del cierre de tu campera a las 2:13. Ni el reflejo de tus zapatillas en el borde del vidrio del cuadro. El silencio fue un cuarto invitado. Y entonces, inevitable, escuché la voz que menos quería oír a esa hora. ¿Qué pasa? Ellen, despeinada, con su bata celeste, en el marco de la puerta. ¿Por qué están despiertos? Bajé el volumen del latido en mi cabeza. Giré el teléfono hacia ella. No dije nada mientras la luz de la pantalla rebotaba en sus mejillas. La primera vez negó. La segunda puso la mano en la boca. La tercera, cuando el agua se convirtió en ofensa, soltó un pequeño sollozo que me atravesó más que todo lo anterior. Cleo, dijo, casi una pregunta, casi una súplica. No es lo que parece, respondió él, con esa frase que los adultos decentes solo usan para explicar accidentes, nunca crímenes. No hubo escena. Ellen no grita. No hace eso. Se sentó en el borde de mi cama como cuando tenía 8 y se le caía un diente y quería saber si el ratón de los dientes era real. Me miró. Me pidió con los ojos que yo eligiera si cortábamos la cuerda o si la dejábamos colgando un día más. Mañana hablamos, dije. Mañana con luz. Guardé el teléfono en el cajón. Apagué la lámpara. Ellos se fueron al pasillo. Escuché sus pasos, las palabras en voz baja, una puerta que se cerró con cuidado. El resto de la noche pesó como una plancha de acero sobre el pecho. A la mañana siguiente, 6:50, serví café para mí solo. Ellen bajó a las 7:03 con los ojos hinchados. Cleo a las 7:11, mirando al suelo. Puse el video una vez más sobre la mesa, esta vez con el volumen alto. Cuando terminó, nadie habló durante un minuto. Luego Ellen se puso de pie, fue a su cuarto, metió la ropa en una maleta. Volvió. Y dijo,
Nos vamos. Hoy. Cleo empezó con una espera, pero ella no le dio margen. No voy a discutirlo aquí, dijo. No después de lo que vi. No en la casa de mi padre. Lo que vino después fue mecánico. Cajas, cajones, el murmullo de los vecinos detrás de las cortinas, las miradas rápidas que se apartan cuando tú levantas la vista. A las 15, el sonido del portón al cerrarse fue el punto final de un libro que no quería escribir. Te podría decir que ahí terminó todo, pero mentiría. La historia no se acaba cuando la camioneta gira en la esquina. La historia se queda en los marcos, en el olor de la colonia, en el agua del vaso que uno vuelve a mirar con desconfianza aunque cambie el vaso y cambie el agua. Y además, había algo más, los 1000 de febrero, los 500 de marzo. Las palabras dichas como si fueran verdad porque salían de boca de alguien de la familia. No me hice viejo para dejar esas cuentas sin cerrar. Guardé el video en una carpeta nueva en la nube con nombre Pruebas y una subcarpeta llamada Hasta 6 de marzo de 2025. Abrí el cuaderno de tapas negras donde anoto todo desde 1998. Releí lo escrito. Sumé cifras. Los números, cuando se dan la mano, cuentan una historia sin adjetivos. Y la mía decía, te subiste a mi casa, me quitaste dinero cuando dormía, me escupiste en el agua, me llamaste viejo exagerado. A veces la contabilidad es justicia en otra forma. Pasó una semana. El martes 11 de marzo, a las 18:15, recibí un mensaje de Ellen. Estoy en casa de una amiga. Estoy bien. Necesito pensar. No presioné. Respondí, tómate tu tiempo. Aquí tienes llave. Siempre. Ella leyó. No contestó. Fui al garaje, limpié la mesa de trabajo, ordené los destornilladores por tamaño, una tarea que hago cuando necesito que las cosas vuelvan a obedecer. 2 días después, jueves 13, recibí un timbrazo. Abrí y me encontré con Cleo. Sin Ellen. Con esa mezcla suya de arrogancia y apuro. Necesito hablar, señor Hargrove. Aquí no, le dije. No sin mi hija. Ella miró hacia la calle, se pasó la mano por el cabello. Ella está confundida. Usted y su maldita cámara. Mi maldita cámara no te hizo escupir en el agua, dije, en tono plano. Pide perdón. A ella. A mí. Y después hablamos de consecuencias. ¿Y si no? Preguntó, y ahí lo vi, no había arrepentimiento. Había cálculo. Entonces veremos si la policía opina que eso fue un sí no. No gritó. No golpeó la puerta. Me miró con odio desordenado. Se fue. Y por primera vez en días respiré con el pecho completo. Hasta ahí, alguien podría pensar que ese fue el primer giro de esta historia. Pero uno aprende que los verdaderos giros no ocurren cuando sale a la luz algo que sospechabas. Ocurren cuando aparece en el tablero una pieza que no tenías registrada. La mía apareció 3 noches después, en forma de llamada. Domingo 16 de marzo, 21:43. Número desconocido. Contesté con esa prevención que tenemos los que hemos aprendido que las malas noticias no tocan timbre. ¿Lester Hargrove? La voz era masculina, profesional, con la calma entrenada de alguien que pregunta 10 veces al día lo mismo. Él habla. Le llamo del banco de la esquina de Jefferson con St. Aubin. Necesitamos verificar algunos movimientos en su cuenta. Aparecen retiros en efectivo por varios montos en febrero y marzo en el cajero nocturno. ¿Los reconoce? Me quedé unos segundos mudo. No por los retiros. Por el detalle, cajero nocturno. Yo no uso cajeros después de las 20 desde 2011, diciembre, cuando a Walter, mi amigo del club de pesca, lo asaltaron saliendo del banco. Volví a sentir el olor de la colonia extraña en mi billetera. El escozor ya no era por el agua, era por el número secreto. Puedo acercarme mañana a primera hora, dije. Y sí, necesito ver las cámaras de seguridad de esas noches. Señor, por protocolo no podemos facilitarle las grabaciones completas, respondió. Pero puede presentar una solicitud. Si hay delito, la policía. Entiendo el protocolo, corté con educación. Estaré allí a las 8:30. Buenas noches. Corté,
Miré el calendario, sumé las fechas. El patrón se estiraba. Cleo no solo había hurtado billetes del cajón. Había tomado mi billetera más veces de las que creí y, peor, me había mirado dormir mientras memorizaba cómo movía los dedos al cubrir el teclado numérico. Mucha gente no lo sabe, pero el cuerpo repite ciertas coreografías, igual que un operario que ya no piensa para apretar las mismas 4 tuercas en el mismo orden. Si yo cubría las teclas con la palma, debió mirar desde atrás de la fila, desde el reflejo del cristal del cajero, desde donde sea que un par de ojos cuando quiere ver, ven. Esa noche no dormí. No por miedo, no. Por decisión. Me senté en la mesa del comedor, prendí la luz cálida que no cansa la vista y escribí con letra despacio: si el patrón es más grande, la respuesta también. Subrayé. Y debajo: justicia no es venganza. Justicia es que no vuelva a ocurrir. A las 8:31 del lunes 17, estaba en el banco. Ventanilla 2. La mujer que me atendió revisó en la computadora y dijo: retiros diciembre de 02, 19/02, mayo de 03, septiembre de 03, diciembre de 03. Mismo cajero. Horario entre 1 y 3. Monto entre 200 y 400. ¿Quiere bloquear la tarjeta y generar una nueva? Dije que sí. Hice 2 firmas. Me dieron un papel. Me ofrecieron una tarjeta provisoria. Dije que no. Prefiero efectivo hasta tener la nueva. Salí con la mandíbula dura. Llamé a Jim. Confirmado, le dije. No son solo billetes del cajón. ¿Vas a denunciar? Sí. Pero antes tengo que cerrar otra cosa. ¿Cuál? La puerta por la que entró. Esa misma tarde, fui a la ferretería de la esquina y compré una cerradura nueva para mi puerta. No por mí, por si yo volvía a confiar. Me conozco. La gente buena comete 2 errores. Cree que el otro no es capaz de algo, y cuando ve que sí, cree que ya no volverá a hacerlo. Cambié la cerradura con un método que me enseñó mi padre en 1974. Primero, mide 2 veces. Después, corta una vez. Si te sale torcido, no culpes al serrucho. Mientras ajustaba los tornillos, le escribí a Ellen: si quieres venir a hablar, te espero. Si prefieres que vaya donde estás, dime hora y lugar. Tardó en responder. Llegó al rato. Mañana a las 19:30, Murphy's Diner. Mesa del fondo. Volví a sentir el alivio raro de quien está a punto de entrar en un cuarto con mucha luz. La tarde siguiente, el reloj de neón de Murphy's marcaba 19:27 cuando llegué. Ese reloj está detenido una y otra vez desde los 90 y, sin embargo, siempre marca el ritmo correcto para las conversaciones difíciles. Ellen estaba con un café frío entre las manos. No lloró. No pidió perdón por no haber visto. No me pidió que yo dejara esto pasar. Dijo, con la voz de mujer que yo mismo ayudé a criar: no quiero volver a esa casa con él. Pero tampoco quiero que esto te convierta en alguien que no eres. ¿Quién soy, Ellen? Alguien que arregla cosas sin romper personas. Arreglar cosas sin romper personas. Me lo repetí. Lo anoté en la servilleta. Lo pegué después en la heladera. Sería mi regla para lo que venía. Porque lo que venía no era solo que se vaya, que no vuelva. Era enfrentarlo con las piezas que aún no había tocado: el respeto, el dinero, mi lugar. No para humillarlo. Para que no pudiera, ni él ni otro, repetir ese camino con otro viejo que respira tranquilo porque durmió en su casa. Ellos dos, los que roban y escupen, creen que uno cede porque está cansado. Y yo no estaba cansado. Estaba listo. Esa misma noche escribí 3 listas. La primera: pruebas. Video. Capturas de banco. Registro de llamadas. Calendario con marcas. Lista de objetos, fechas, horas. La segunda: límites. No entrar a mi casa. No tocar mis cuentas. No usar mi nombre. La tercera: consecuencias. Denuncia policial si reincide. Contacto con el patrón que decía tener, al que, por cierto, todavía no le había visto la cara. Información a la familia de Ellen si el asunto se hiciera público. Me dormí con ese orden en la cabeza.
El orden como descanso. El orden como defensa. Te preguntarás por qué te cuento todo esto con tanto detalle. Porque quiero que sientas el trayecto exacto de cómo se pasa de sospecha a prueba, de prueba a decisión, de decisión a acción. Las películas cortan la mitad. La vida no. Y en la vida, si uno da un paso sin afirmar el anterior, se cae. La mañana del 19 de marzo recibí un mensaje que era un error forzado de guión, de esos que no crees reales hasta que los lees 3 veces. Necesito 800. Hoy. Es para arreglar lo del coche. Danos una mano. Luego te devolvemos. Era de Cleo. Tenía el descaro de quien cree que ya probó el borde y que el borde cede. No pedía, exigía disfrazado. No decía por favor, decía danos. No aclaraba qué coche. Sí su camioneta. Sí el de Ellen cuando lo usaba él. Contesté con 4 palabras que me salieron como si ya hubieran estado escritas antes de leer su mensaje. Ven a buscarlo. Solo. A las 13:12 tocó el timbre. Abrí. Llevaba una sudadera con capucha, manos en los bolsillos, mirada de acero falso. ¿Dónde está? Su tono no pedía, más bien llamaba a su perro. Pasa. Pero no cruces del recibidor, dije, y cerré la puerta detrás, dejando el pestillo echado. Aquí están. Puse 8 billetes de 100 en la mesa del recibidor, encima de una carpeta con mi nombre y el número de caso en un formulario policial en blanco. ¿Qué es eso?, dijo, señalando la carpeta. Un papel que se llena cuando uno ya se cansó de que lo tomen por tonto. Se tensó. Dio un paso hacia los billetes. Los tomé antes que su mano, con una rapidez que todavía me sorprende. Los moví 1 centímetro hacia la derecha. Antes de llevarte esto, 2 cosas, dije. Primera, firmarás un recibo. No por mí, por ti. Para que no digas luego que no te di nada. Segunda, dirás perdón. A mí. A Ellen. Y dirás que no entrarás más aquí. Que no tocarás más mis cosas. Y que si yo veo una sombra tuya a 3 metros de mi puerta, el primer número que marco es el 911. No soy un ladrón, dijo, apretando los dientes. Entonces la palabra te va a costar menos. Silencio. Lo miré como se mira un motor que humea a ver si el humo es de cable o de junta. Bajó la cabeza 1 milímetro, suficiente para que un hombre que se mira demasiado a sí mismo sienta que está cediendo una columna vertebral. Perdón, dijo, sin música, como quien firma con un garabato. Fuerte. Que se oiga. Perdón, repitió, esta vez con un poco de voz real. No volverá a pasar. Eso no lo decides tú, dije. Lo decido yo. ¿Y la policía? Firma. Firmó. Le di el dinero. Guardó los billetes con dedos ansiosos. Miró alrededor como si la casa fuera suya en un recuerdo. Abrió la boca para decir algo, no sé si pelea, no sé si amenaza, y prefirió irse. Al cerrar la puerta, escuché su respirar fuerte al otro lado, un golpe seco a la madera con el puño, y sus pasos bajando las escaleras del porche. Me apoyé un segundo en la pared del recibidor. Ese perdón no me compraba nada. Era la firma lo que importaba. La firma y el papel en blanco listo para llenarse si hacía falta. Lo que no sabía, y aquí es donde la historia entra en su primer giro verdadero, es que ese dinero iba a mover otra pieza, una que no esperaba. A las 16:47 de ese mismo día, me llamó un número de un tal Silverman. Así aparecía en pantalla porque tengo el viejo hábito de guardar contactos con lo necesario. Supuse Silverman's Jewelry, Woodward Avenue. Habla el gerente de Silverman's, dijo una voz grave, profesional, como de hombre que aprende tu nombre rápido. Recibimos una joya para ajuste, cadena de 18 quilates. La dejó su yerno la semana pasada. Ha habido un pequeño incidente. Quería saber si autoriza a usted el cargo. ¿Yo? Sí, señor. Lo puso como contacto y pagador de respaldo. Se me heló la mano sobre el teléfono. Pagador de respaldo. Ese detalle decía todo de su método. Gastaba con mi dinero, y por si se trababa el engranaje, me convertía en la pieza que paga. Respiré por la nariz, contando 4 tiempos. No autorizo ningún cargo, dije. Y de paso,
Anote que esa joya fue comprada con dinero sustraído. Señor, ¿desea que retengamos la pieza hasta que se aclare? Sí. Y que llamen a la policía si alguien intenta llevársela sin resolver esta situación. Cole. Llamé a Ellen. Le conté. Se quedó callada al principio. Después dijo: no sabía lo de pagador de respaldo. Nunca me dijo que te puso como... No terminó la frase. No hacía falta. Gracias por avisarme. Anoté en el cuaderno, 19/03, joyero llama. Pagador de respaldo. Retener cadena. Puse una flecha que conectaba esa línea con la del 14/02. Nada de esto eran anécdotas sueltas. Eran tuercas en el mismo eje. Esa noche, al fin, dormí. Por primera vez en muchos días. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había pasado una frontera, de la indignación a la estructura. Ya no era un viejo enojado con la falta de respeto. Era un hombre con un plan. Al día siguiente, jueves 20 de marzo, hice algo que había estado esquivando. Entré a la comisaría del barrio con una carpeta en la mano. Número de caso, 25-0319 DET. Presenté la cronología, los videos, los retiros, los mensajes, el recibo que me firmó. El oficial que me atendió, un tipo joven con mirada cansada de ver siempre lo mismo, tomó nota. ¿Su yerno vive aún con usted? Ya no. Pero tiene llave. Tenía. Cambié la cerradura. Bien. Si vuelve, llama al 911. Con esto, golpeo suave la carpeta. Hay para iniciar una advertencia formal. Si reincide, es allanamiento y robo. Si no reincide, es historia. Pero aquí queda registrado. Firmé. Salí. Caminé hasta el coche con las manos a los costados, balanceando apenas los dedos, una costumbre que tengo cuando siento que recupero el control. Te dije al principio que esta historia es sobre algo más que billetes que van y vienen. Es sobre venganza y justicia. Y yo, te lo juro, no quería venganza. Porque la venganza te pide que bajes al barro con quien disfruta del barro. Yo quería justicia. ¿Qué eso significa? A veces, dormir. ¿Y qué otra significa mostrar el video con la misma paz con la que uno sirve café? Y muchas veces significa pedir ayuda cuando todavía puedes hablar sin que te tiemble la comisura del labio. Pasaron 5 días y novedades, salvo una. El lunes 24 de marzo, Ellen me escribió: quiero volver a casa. Sola. ¿Puedo? Le respondí: hoy mismo. A la hora que quieras. Llegó a las 18:05 con una maleta pequeña, la mirada cansada, y un abrazo largo de esos que ajustan cada vértebra. Dijo: él insiste con que todo lo exageraste. Que el video está trucado. Que le diste el dinero para tenderle una trampa. Me pidió que te lo dijera. Que te lo repitiera. ¿Y tú? Yo le dije que no soy abogada de nadie. Y que la noche del video yo estaba ahí. Y que el agua con la saliva no se edita. Recuperamos el silencio de las 8 de la noche como si el silencio fuese un mueble que uno había sacado a la calle y vuelve a entrar con cuidado. Hicimos sopa. Lavamos platos. Apagué la luz del comedor. Dormimos. Al otro día, 25 de marzo, me llamó el gerente de Silvermans de nuevo. Señor Hargrove, la cadena sigue en resguardo. Su yerno vino. Se retiró al decirle que no se la entregaríamos sin su autorización. Nos amenazó con traer a alguien. Llamamos a seguridad. Solo le aviso. Le agradecí. Corté. Anoté. Cada movimiento quedaba registrado. Los papeles son como los pernos. Evitan que las cosas se suelten. La vida, a pesar de todo, intenta colarse por las rendijas. El 27 de marzo fui a comprar pan a la panadería de Jefferson. La señora del mostrador, que me conoce desde que Marta le compraba tortas de cumpleaños a Ellen, me preguntó con la bondad indiscreta de las personas que te quieren ver bien: ¿y su yerno? Le sonreí breve. Trabajando. No le mentí. Dije un gerundio que no precisa dónde ni cómo. Esa noche, Ellen bajó con una caja de cartón. Dentro, cartas viejas, fotos, un collar barato de plástico violeta que ella usó en 2005 en una fiesta ridícula.
Nos sentamos en el piso de la sala, abrimos la caja, y por un rato la historia fue otra. Yo conté cosas que hacía mucho no contaba. Ella se rió a carcajadas grandes. El ruido nuevo de casa comenzó a parecerse al ruido viejo. Y de pronto, el impulso: papá, hablemos de la denuncia. No quiero que esto solo quede como, nos fuimos y ya. No es por el dinero. Es por lo que hizo. Mañana, dije. Mañana le ponemos nombre a cada cosa. A la mañana siguiente, viernes 28 de marzo, a las 9:10, estábamos de nuevo en la comisaría, con una ampliación, el asunto del joyero, las llamadas, la amenaza de traer a alguien. El oficial tomó nota y dijo una frase que me dio paz por su simpleza: más papeles, más protección. Volvimos a casa. Hicimos café. Y sonó el timbre. Nunca olvidaré la escena que siguió. Abrí. Era Cleo. No solo. Con otro. Un hombre más grande, con chaqueta de cuero y mirada de yo arreglo las cosas, golpeando primero y preguntando después. Detrás, un coche con el motor encendido. A mi espalda, Ellen inmóvil. Vengo por lo mío, dijo Cleo. Y si no me lo das aquí, lo busco adentro. No entras, dije. Y no traes hombres a mi puerta. No hace falta que me enciendan, dijo el de la chaqueta, levantando las manos como quien advierte pero no apaga. Solo venimos a hablar. Aquí no hay conversación, dije, y mi mano ya estaba en el bolsillo, con el teléfono, con el número preparado. Cleo dio un paso. Fue un paso al aire. En ese exacto segundo, supe que la próxima parte de esta historia iba a medir qué tan dispuestos estábamos todos a sostener lo dicho. Y estaba listo. El paso de Cleo en el umbral fue un instante que se sintió eterno. La chaqueta de cuero del otro hombre se movió apenas, como si su cuerpo estuviera hecho de amenazas silenciosas. Yo tenía el teléfono en el bolsillo, el número listo. Mi respiración era lenta, cada exhalación como una decisión: marcar, hablar, entregar pruebas. Pero no lo hice aún. A veces, la primera palabra dicha define quién manda en la sala, incluso cuando la sala es tu propio porche. Detente ahí, dije, con voz más baja que alta, pero firme. La clase de voz que aprendí en la planta cuando una máquina estaba a punto de descontrolarse y había que frenar a 20 hombres de un grito. Cleo no avanzó. El otro hombre, en cambio, sonrió torcido. Viejo, no queremos problemas. Solo estamos reclamando lo que le pertenece. Lo que le pertenece a un ladrón no le pertenece a nadie, respondí. Y esta es mi casa. El silencio fue como una piedra pesada entre nosotros. Detrás de mí, Ellen respiraba agitada, como cuando tenía 10 años y se escondía bajo la mesa en las tormentas. Mi mano apretaba el celular. Apreté más. Mira, dijo Cleo, intentando un tono de negociación, pero con la mandíbula rígida. Dame la cadena. El joyero me dijo que la retenían por tu culpa. Y ya. No quiero más. La cadena. Esa cadena que había comprado con mi dinero y que había puesto mi nombre como respaldo. Sentí como se me encendía la sangre. No es tuya. La compraste con lo que robaste de mi billetera. ¿Quieres que repita la escena para la policía? Tengo pruebas. El hombre de la chaqueta resopló. Esto se puede arreglar fácil. Una firma, una autorización y todos tranquilos. Me acerqué medio paso hacia adelante, lo suficiente para que la luz del recibidor iluminara mi cara y mis ojos se cruzaran con los suyos. La única firma que vas a ver de mí está en la denuncia, dije. Y si dan un paso más, la policía llega en 5 minutos. El de la chaqueta se inclinó hacia Cleo, murmuró algo que no alcancé a oír y retrocedió. Cleo, con la mirada incendiada, señaló con el dedo. Esto no termina aquí. Tienes razón, le dije. No termina aquí. Termina en un juzgado. Se dieron la vuelta. El coche encendió las luces delanteras y el motor rugió hasta desaparecer en la esquina. Cerré la puerta. Apoyé la espalda contra la madera. Ellen, detrás, rompió a llorar. Papá, dijo entre sollozos. ¿Qué vamos a hacer? La abracé. La sostuve. Y le respondí con la calma que no sentía.
Lo que corresponde. Nada más. Nada menos. Esa misma noche llamé al comisario de la estación del barrio. Le conté lo sucedido. A la mañana siguiente, un patrullero pasó 2 veces más lento frente a mi casa. La presencia, aunque breve, era un aviso claro. Alguien había levantado una bandera. Los días siguientes fueron de espera. Cleo no apareció. Ellen intentaba recomponerse con rutinas simples: café, trabajo, ordenar cajas. Pero yo sabía que el silencio de Cleo no era rendición. Era estrategia. El 1 de abril, a las 20:15, sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté. Viejo. Era su voz, con un eco metálico como si hablara desde un lugar público. Dejemos esto aquí. Nadie quiere problemas mayores. Dame la cadena y olvidamos todo. Respiré profundo. La rabia me pedía gritar, pero recordé las palabras de Ellen en el diner: arreglar cosas sin romper personas. Cleo, escúchame. Ya no se trata de la cadena. Se trata de lo que hiciste. Robaste. Mentiste. Me escupiste en el agua. Y encima pones mi nombre como respaldo. Esto no se arregla con una joya. Se arregla con verdad. Colgó sin responder. Me quedé en silencio, mirando la mesa de comedor donde estaba el cuaderno negro. Abrí una página nueva y escribí: enero de 04, llamada. Sigue presionando por la cadena. No reconoce culpa. El 3 de abril, Ellen llegó temprano del trabajo. Traía el rostro cansado, pero también un brillo nuevo en los ojos, mezcla de coraje y decisión. Papá, me dijo. Hoy hablé con un abogado. Una mujer joven, pero firme. Dice que podemos iniciar una orden de restricción. Dice que el video y los papeles son suficientes. La miré. Por un instante vi a la niña que llevaba trenzas y pedía permiso para cruzar la calle. Ahora era ella quien me traía soluciones. Hazlo, le dije. No por mí, por ti. Esa noche, después de cenar, me senté en la sala, miré a Ellen doblando ropa como siempre, y sentí algo que no esperaba: orgullo. Orgullo de verla enfrentando la tormenta con la frente en alto. Orgullo de verla entender que la justicia no es venganza, sino defensa. El 7 de abril recibimos la notificación: restricción temporal, válida por 30 días, con posibilidad de extensión. Cleo no podía acercarse a menos de 200 metros de la casa ni del trabajo de Ellen. El papel, con el sello azul, estaba ahora en mi cuaderno. Ellen lo miró y respiró hondo. Parece un simple papel, dijo. Pero me da paz. Los papeles son pernos, le respondí. Sujetan lo que se quiere soltar. El 10 de abril, mientras tomaba café en la cocina, pensé en algo que no había hecho aún: hablar directamente con Cleo cara a cara, no como suegro o como enemigo, sino como hombre que quiere cerrar cuentas. Llamé a Jim, le conté. Si lo haces, hazlo en un lugar público, donde no pueda inventar cosas. Decidí esperar. A veces la espera es también una herramienta. El 14 de abril, justo 2 meses después del primer robo, el banco me llamó de nuevo. Otro intento de retiro nocturno, tarjeta nueva. Alguien había probado con mi número antiguo, bloqueado. Una prueba más de que Cleo no había desistido, seguía intentando abrir puertas ya cerradas. Ese mismo día, el joyero de Silvermans me llamó. Señor Hargrove, su yerno volvió. Lo detuvimos con seguridad. La policía se lo llevó para interrogarlo. Necesitamos que usted confirme los cargos. Sentí un escalofrío. No porque no lo esperara, sino porque había llegado el momento. Confirmo, dije. Cole. Miré a Ellen. Ya empezó, le dije. La audiencia preliminar fue el 22 de abril. Sala pequeña, olor a madera y papeles viejos. Cleo, con traje barato, evitaba mirarme. Ellen, a mi lado, sostenía mi mano. Mostramos el video. Mostramos el calendario. Mostramos los retiros bancarios. El juez, un hombre de cabello blanco y lentes, frunció el ceño. Señor Cleo, dijo con voz pesada, los cargos son claros. Robo menor en repetidas ocasiones, fraude y acoso.
Tendrá oportunidad de defenderse en juicio. El abogado de Cleo intentó hablar de confusión, de montajes. Pero el video era irrefutable. La fecha, la hora, el rostro. Y el escupitajo en el vaso. Esa imagen, más que cualquier número, pesó en la sala como plomo. Ellen bajó la vista, lágrimas cayendo. No de tristeza, sino de desengaño absoluto. Cuando salimos, respiré hondo. El aire de Detroit nunca me supo tan limpio. Una semana después, el 29 de abril, me senté en la cocina con Ellen. El sol entraba por la ventana, suave, como si la ciudad quisiera darnos un descanso. «Papá», me dijo ella. «Gracias por no dejar que esto siguiera. Yo no quería verlo. Pero ahora entiendo». «A veces», respondí, «el amor nos pone vendas. Y quitarlas duele más que la herida». Ella asintió. Me abrazó. En ese instante, mirando su rostro cansado pero fuerte, sentí que era el momento justo para hablar con quien me escucha ahora, contigo que sigues este relato. Déjame aprovechar esta pausa para pedirte algo. Si esta historia te mantiene atrapado y quieres apoyar que siga contándola con la misma intensidad, suscríbete ahora mismo, dale me gusta y coméntame si alguna vez tuviste que enfrentarte a alguien cercano que te traicionó. Tu apoyo hace que estas historias lleguen más lejos. Pero la historia no terminó ahí. Cleo seguía libre, esperando juicio. Y los hombres como él rara vez se quedan quietos. El 3 de mayo, a las 21:30, recibí un sobre bajo mi puerta. Adentro, una nota escrita con marcador negro. «Viejo, no vas a ganar. Esto recién empieza». El papel olía a tabaco barato. No había firma. Pero no hacía falta. Le mostré a Ellen. Ella se llevó las manos a la boca. «¿Qué significa?», preguntó. «Que aún no entiende. Pero lo entenderá». Guardé la nota en el cuaderno, con fecha y hora. Cada pieza sumaba peso en la balanza. El 6 de mayo, volviendo del supermercado, vi un coche estacionado frente a mi casa. Vidrios polarizados. Motor apagado. Al acercarme, arrancó y se fue lento. Anoté la matrícula. La entregué en la comisaría. El oficial asintió. «Lo tenemos registrado». «Gracias». Esa noche, mientras cerraba las ventanas, me pregunté cuántas pruebas más necesitaba Cleo para entender que la justicia no se negocia. El 10 de mayo recibí una llamada inesperada, un excompañero de Cleo del supuesto depósito donde decía trabajar. «Lester, te llamo porque escuché rumores. Cleo nunca trabajó aquí. Nunca estuvo en nómina. Solo venía a veces, rondando, preguntando cosas». Otra mentira confirmada. Otro clavo en el ataúd de su credibilidad. El 15 de mayo fue la audiencia de revisión. El juez extendió la orden de restricción por 90 días más. El abogado de Cleo balbuceó excusas, pero los papeles, los videos y la nota intimidatoria eran demasiado. Ellen salió con lágrimas, pero esta vez de alivio. «Es como respirar después de estar bajo el agua», me dijo. Los días siguientes fueron más tranquilos. Ellen comenzó a redecorar la sala, cambiando cortinas, moviendo muebles. Yo volví a mis rutinas: café a las 6, caminar hasta el buzón, leer el periódico. La casa recuperaba su silencio. Pero en el fondo, yo sabía que el clímax aún no había llegado. Cleo no era de rendirse. Y cuando los hombres así sienten que pierden, se vuelven más peligrosos. El 28 de mayo, a las 23:45, la cámara del porche captó una sombra. Revisé en el celular, era Cleo. Se acercó hasta la puerta, miró dentro, y se fue. No intentó entrar. No golpeó. Solo miró. El video quedó guardado. Otra prueba. Otra advertencia. Ellen, al verlo, tembló. «No lo va a dejar, papá. No hasta que entienda que no hay vuelta atrás», terminé su frase. El 2 de junio recibimos una citación, juicio fijado para el 15 de junio. Fecha definitiva. Me preparé como un ingeniero que prepara un plano, ordenando papeles, numerando pruebas, repasando cada línea de mi cuaderno. El día llegó. Sala llena, tensión densa. «Cleo,
con traje más barato aún, evitaba mirarnos. Ellen, con la cabeza erguida, me sostenía la mano. El fiscal presentó el video. La sala murmuró al ver el escupitajo en el vaso. El abogado defensor intentó hablar de ediciones, de animadversión personal. Pero cada palabra sonaba hueca. El juez golpeó la mesa con el mazo. Basta. La evidencia es clara. Robo comprobado. Conducta agraviante. Orden de alejamiento permanente. Ellen exhaló fuerte. Yo apreté su mano. Cleo, en silencio, bajó la cabeza. Al salir del juzgado, Ellen me abrazó como nunca antes. Se acabó, papá. Al fin se acabó. La miré. No se acabó, hija. Se cerró este capítulo. Pero las marcas quedan. Ella asintió. Caminamos bajo el sol de junio, sabiendo que aunque la justicia había hablado, la herida tardaría en cicatrizar. Ese mismo día, de vuelta en casa, abrí mi cuaderno negro. En la última página escribí 15/06, sentencia. Justicia conseguida. Ciclo cerrado. Cerré el cuaderno. Lo guardé en el cajón superior del escritorio. Y me serví un café. Miré por la ventana. El barrio estaba tranquilo. La casa, en silencio. Ellen en la cocina, tarareando como antes. Y por primera vez en meses, sentí que podía volver a dormir con la puerta abierta. Pero antes de cerrar esta parte, déjame detenerme de nuevo y hablarte directamente a ti que sigues hasta aquí. ¿Te das cuenta del peso de enfrentar la verdad aunque duela? Yo lo aprendí con mi propio yerno. Y ahora quiero pedirte algo. Si esta historia te está haciendo pensar, si te remueve algo por dentro, apóyame. Dale like, comenta tu experiencia y suscríbete. Es la manera de seguir trayendo relatos reales, intensos, que nos recuerdan lo que significa la justicia. El juicio había terminado, pero en mi interior sabía que no era el final. Los jueces ponen puntos, la vida pone comas. La sala se vació aquel 15 de junio y la gente volvió a sus casas, pero yo regresé con Ellen a una casa que, aunque silenciosa, todavía respiraba con el eco de todo lo que habíamos vivido. El mazo había golpeado fuerte, sí, pero Cleo no era el tipo de hombre que acepta un mazo como palabra final. Su mirada en el tribunal lo dejó claro, la justicia lo había alcanzado, pero él no se iba a hundir solo. Quería arrastrar. Esa noche dormimos poco. Ellen preparó té en su taza azul, la que siempre usaba en la universidad, como buscando consuelo en objetos viejos. Yo me senté en el sillón, abrí el cuaderno negro y repasé cada página, las marcas en el calendario, las pruebas, las fotos impresas del video. Al llegar a la última línea escrita, 15/06, sentencia, añadí otra, esto no termina con papeles. Lo escribí despacio, letra clara, porque lo sabía. Los días siguientes fueron una mezcla de calma tensa. Los vecinos, que antes saludaban con sonrisas mecánicas, ahora se detenían un poco más, bajaban la voz, preguntaban con rodeos. ¿Cómo estás, Lester? ¿Ellen está bien? Nadie lo decía, pero todos sabían lo ocurrido. La noticia de que mi propio yerno había sido descubierto robando y humillando a su suegro había corrido por la calle como fuego seco. Yo respondía con frases cortas. No quería alimentar el morbo, pero tampoco ocultar la verdad. Si algo había aprendido en estos meses era que el silencio muchas veces es la mejor cueva para los mentirosos. Ellen intentaba recuperar la normalidad. Volvió a trabajar más horas en el supermercado, redecoró la sala, cambió los muebles de lugar. Yo la dejaba hacer. Cada cojín que movía era su manera de decir, ya no queda espacio para lo que nos destruyó. Yo, mientras tanto, revisaba las cerraduras, caminaba el perímetro de la casa, miraba 2 veces por la ventana al caer la noche. La paz aparente no me convencía. Cleo había perdido en el tribunal, pero todavía tenía su orgullo herido. Y un hombre orgulloso y herido es un hombre peligroso. El 20 de junio, apenas 5 días después de la sentencia, lo confirmé. Abrí el buzón a las 8:13 de la mañana. Entre cuentas de gas y publicidad, había un sobre sin remitente. Dentro, una sola hoja doblada 2 veces. Con tinta azul, letra apretada, decía,
Me quitaste a tu hija, viejo. Pero tarde o temprano, ella va a recordar quién soy. La sostuve largo rato. Ellen entró en la cocina en ese momento. Preguntó qué era. La doblé, la guardé en el cuaderno negro y mentí. Publicidad. Ella no necesitaba ver esa amenaza. No todavía. A veces proteger es callar. Julio llegó caluroso, húmedo. El 4 de julio, mientras los fuegos artificiales pintaban el cielo, Ellen me preguntó algo que me dejó pensando. Papá, ¿alguna vez perdonaste a alguien que te hizo daño? Yo respondí que sí, pero solo a quienes habían pedido perdón de verdad. Entonces no sé si algún día podré perdonar a Cleo, me dijo. Y no tienes por qué hacerlo, le contesté. El perdón no es un deber, es una elección. Ella asintió en silencio. Pero yo sabía que esas palabras de ella eran apenas el inicio de la cicatriz. El 12 de julio, recibí una llamada de su abogado. Cleo aceptaba un acuerdo, trabajos comunitarios, terapia obligatoria por 1 año. Admitía los robos y el fraude menor. La cadena de oro quedaría en resguardo, y yo podía reclamarla si quería. Colgué con un sabor amargo. Ellen lloró de alivio. Se acabó, papá. Ahora sí. Pero yo no lo veía tan simple. A veces, aceptar un acuerdo es solo una estrategia para ganar tiempo. Lo conocía demasiado bien. El 1 de agosto decidí cerrar el ciclo de otra forma. Fui a Murphy's Diner, solo. La misma mesa del fondo donde Ellen me había dicho no dejes que esto te cambie. Pedí café y pastel de manzana. Abrí el cuaderno negro y lo repasé desde el inicio. Cada línea era un recordatorio de que yo no estaba loco, de que no había sido paranoia de un viejo. Era real. Había sido robado, humillado, escupido. Pero había respondido con método, con pruebas, con justicia. En la última página escribí, enero de 08, cierro este cuaderno. No porque termine, sino porque empieza otro. Lo cerré. Pagué. Me fui. Pero mientras manejaba de vuelta, vi en el retrovisor un coche negro que parecía seguirme. Vidrios polarizados. Motor apagado cuando paré. El corazón me avisó lo que la razón no quería aceptar. Cleo seguía cerca. El 5 de agosto lo confirmé. La cámara del porche grabó a las 23:41 una sombra acercándose a la puerta. Era él. Miró dentro. No intentó entrar. No golpeó. Solo miró. Esa mirada, más que cualquier robo, me heló la sangre. Era el gesto de alguien que no acepta el final. Guardé el video, lo llevé a la comisaría. El oficial me dijo que era violación de la orden de restricción. Lo registrarían. Pero yo sabía que no bastaba con registrar. Había que esperar el próximo movimiento. El 9 de agosto recibí un segundo sobre. Dentro, 3 palabras, esto no terminó. Ellen no lo vio. Lo guardé. Empecé a dormir menos, a vigilar más. A veces me sorprendía a las 3 de la mañana en la ventana, mirando la calle vacía, esperando ver su camioneta doblar la esquina. El miedo no era por mí, era por Ellen. Yo podía aguantar golpes, pero no quería verla otra vez destrozada por alguien en quien había confiado. El 14 de agosto, la policía me llamó. Habían detenido a Cleo en las afueras de la joyería Silvermans. Había intentado retirar la cadena de oro por la fuerza. Lo retuvieron. Pasó una noche en el calabozo. Lo liberaron al día siguiente bajo supervisión. Ellen respiró con alivio. Yo no tanto. Esa clase de hombres no se detienen con barrotes. Se detienen cuando se quiebra su voluntad. Y la de Cleo seguía intacta. Los días siguientes fueron extraños. El barrio parecía vigilarnos. Yo notaba las miradas desde las ventanas. Ellen intentaba seguir con su rutina, pero había tensión en cada gesto. Una noche me dijo, «Papá, siento que no se va a ir nunca». Yo la abracé. Le dije, «La justicia es lenta, pero llega». Pero ni yo mismo estaba seguro. El 20 de agosto ocurrió el segundo clímax. Eran las 2:18 de la madrugada cuando escuché un golpe en la puerta. Me levanté, tomé el celular. La cámara del porche lo mostró claro. Cleo,
con la mirada desencajada, golpeando con el puño. «Viejo, abre, quiero hablar». Ellen se despertó, bajó las escaleras, llorando. «Papá, no abras». No lo hice. Llamé al 911. La operadora me pidió calma, me dijo que la patrulla ya iba en camino. Cleo siguió golpeando, gritando cosas que apenas entendía. «Me quitaste todo, esto es tu culpa, vas a pagar». Ellen temblaba detrás de mí. Yo mantuve la voz firme. «No abras, Lester. No abras». La patrulla llegó en 6 minutos. Lo detuvieron en la vereda, aún gritando. Ellen lo vio por la ventana y rompió en un llanto amargo, mezcla de miedo y alivio. Esa fue la última vez que lo vimos. Lo condenaron a 6 meses de cárcel por violar la orden de restricción, sumado a los cargos anteriores. Esta vez, ya no hubo acuerdos. El día que se lo llevaron, la casa volvió a respirar. Ellen durmió 8 horas seguidas por primera vez en meses. Yo también. Pero el silencio de esa noche fue distinto. Ya no era un silencio de espera. Era un silencio de paz. El epílogo comenzó ahí. En las pequeñas rutinas que volvieron a tener sentido. Ellen cocinando panqueques un domingo. Yo leyendo el periódico sin mirar 2 veces la ventana. Las charlas tranquilas sobre recuerdos de Marta, mi esposa. La casa recuperó su música. Una tarde de septiembre, Ellen me dijo algo que me quedó grabado. «Papá, ahora entiendo lo que hiciste. No fue por venganza. Fue por respeto. Por ti, por mí, por mamá». Le respondí, «Exacto. No se trata de dinero. Se trata de no dejar que nadie te robe la dignidad». Nos abrazamos largo rato. Y en ese abrazo supe que, aunque la herida tardaría en cerrar, ya no supuraba. Había empezado a cicatrizar. Escribí la última página de mi nuevo cuaderno, el de reflexiones, no de pruebas. Septiembre de 2025. Aprendí que la justicia no es un relámpago. Es un martillo lento que golpea una y otra vez hasta quebrar la mentira. Y que, aunque intenten escupir en tu vaso, tu dignidad nunca se diluye. Y ahora, después de contarte todo, quiero cerrar mirándote a ti que llegaste hasta aquí. Porque esta no es solo mi historia. Es una advertencia. ¿Alguna vez alguien cercano te traicionó? ¿Alguna vez dudaste de tu propia memoria porque otro quería que lo hicieras? Entonces entiendes lo que viví. Por eso, te pido, suscríbete al canal, deja tu like y comenta tu experiencia. Tu apoyo hace que pueda seguir trayendo historias intensas, largas y reales como esta. Porque lo que nos mantiene vivos no es el dinero, ni siquiera la justicia de los tribunales, es la dignidad que decidimos no perder. Y yo, Lester Hargrove, puedo decirlo hoy con la frente en alto: me quisieron robar billetes, me quisieron robar respeto, me quisieron robar la cordura. Pero no pudieron. Porque la dignidad, aunque la escupan, no se quiebra.